Tengan muy buenos días todos, que el Señor les bendiga. Qué manjar el Señor nos ha regalado de tiempo de intercesión ministerial, adoración a Dios por quien Él es. La salvación es del Señor, y ahora la oportunidad de abrir las Escrituras juntos y poder ver lo que el Señor tiene para nosotros en esta serie que hemos estado estudiando, titulada Relaciones de Gracia. Mi nombre es Manuel Sánchez, uno de los pastores aquí en Ciudad de Gracia, junto a los pastores Carlos y Karel Suárez, y es un gozo tenerles en medio de nosotros. Si usted nos visita por primera o segunda vez, nos encantaría conectar contigo. Después del servicio queremos acercarnos a ti, o siéntete en la libertad de acercarte también a nosotros y poder conocerte e interactuar contigo y ver maneras en las cuales como iglesia podemos ser de bendición a tu vida. En la mañana de hoy continuamos la serie Relaciones de Gracia, y el deseo de nosotros como pastores es poner en nuestras manos herramientas que te permitan a ti y a mí, que nos permitan saber cómo lidiar con nuestras relaciones. Sabemos que las relaciones pueden tener sus momentos difíciles, relaciones pueden tener sus complejidades, y queremos entonces que el Señor nos dé una gracia especial para mirar las Escrituras, aprender de ellas y poner en práctica lo que podemos aplicar en nuestro día a día sobre nuestras relaciones. Quisiera que tornemos nuestra atención al libro de Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 2. Esmirna leyó los versículos del 1 al 5, pero quisiera enfatizar la importancia de estos versículos antes de entrar en nuestro tiempo. Este va a ser nuestro pasaje base que nos va a guiar a través de este texto. Dice así la palabra de Dios: hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Oremos. Padre, qué bueno es saber que la salvación es tuya y no depende de nosotros. Porque, Padre, nuestra fragilidad, en nuestra inconsistencia, en las luchas que a veces vivimos en nuestras relaciones, somos sorprendidos y recordados una vez más. Recordamos día tras día que te necesitamos a ti. Y, Padre, ese es el clamor mío ahora al abrir tu palabra. Luego de haber sido ministrados con una adoración cristocéntrica, ahora queremos que el texto, las Escrituras nos apunten a ti. Y queremos, Señor, que salgamos de aquí animados, recordando verdades prácticas importantes que nos ayuden a ser una iglesia que modele relaciones santificadoras, relaciones transformadas por el Evangelio. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El título de este sermón le he puesto Relaciones transformadas por el Evangelio. Estaremos leyendo algunos pasajes del libro de Gálatas. ¿Qué está sucediendo en el libro de Gálatas para que entendamos el contexto de nuestro pasaje? Bueno, Pablo escribió la carta a los Gálatas alrededor del año 50 después de Cristo, unos 15 o 20 años después de la muerte de Cristo. Y Pablo escribe esta carta a esta región que hoy día es la zona o la región de Turquía, si lo pensamos en el día a día de nuestros tiempos. Y Pablo escribe esta carta a un grupo de gentiles que estaban siendo expuestos a la gloriosa verdad del Evangelio. Vinieron a los pies de Cristo, transformados por el mensaje puro de la cruz de Cristo Jesús. Y al Pablo entonces salir de Galacia, de haber presentado el Evangelio allí, entraron entonces unos judaizantes que querían manchar, tergiversar la pureza del Evangelio mismo. El Evangelio de Cristo habla sobre la
la única manera de entrar al Padre y la única obra que nos santifica delante de Dios es la muerte y resurrección de Cristo Jesús de entre los muertos. Y los judaizantes eran un grupo de personas que querían preservar la cultura judía, rechazando el que los gentiles vinieran, los que no son judíos, vinieran también a ser parte del cristianismo, y comenzaron a añadirle entonces otros aspectos, rituales y ceremonias judaicas, para añadirle entonces una carga a lo que realmente sería ser una persona salva, ser creyente. Así que Pablo escribe esta carta para defender el evangelio y para dejarles saber a ellos, oigan algo, solamente el puro evangelio de Cristo Jesús es suficiente para la salvación de los pecadores que tienen que venir de fe en arrepentimiento a Cristo Jesús. Solamente Cristo. Los judaizantes decían Cristo más la circuncisión, Cristo más rituales y ceremonias con las alimentaciones, con la alimentación. Y Pablo viene defendiendo el evangelio y diciendo no, estos rituales pueden ser observados si ustedes así lo desean, pero estos no afectan ni cambian la verdad del evangelio. Ahora bien, ¿qué sucedió? Tenemos entonces dentro de la iglesia de los Gálatas dos grupos. El grupo que dice Pablo está diciendo la verdad y yo le creo a Pablo, y el grupo de los judaizantes que está diciendo ustedes están equivocados porque necesitamos añadirle otras cosas a esta salvación. Y comenzaron entonces a haber disensión y rencilla entre ellos mismos. Si ustedes notan en Gálatas capítulo 5 versículo 15 dice Pablo: pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Estaban peleando a un punto tal que estaban como comiéndose el uno al otro, dice el mismo Pablo en Gálatas 5:15, y luego les advierte y les dice, oigan algo, existe un conflicto entre el espíritu y la carne, y luego les llama a modelar el fruto del espíritu en Efesios capítulo 5 versículos del 22 al 25. Es interesante que los capítulos del 1 al 5, Pablo está defendiendo la fe del evangelio, la importancia de ellos amarse los unos a los otros. Y cuando llegamos al capítulo 6, que es nuestro pasaje, mis hermanos, Pablo se va a enfocar únicamente y puramente en las relaciones de ellos los unos con los otros. Literalmente, ya defendí el evangelio. He aquí una manera en la cual tú vas a revelar o demostrar que realmente tú has entendido el evangelio. Y Pablo resume esta verdad, pudiéramos resumirla de esta manera. Pablo les dice en los versículos del 1 al 2 de Gálatas 6:1, debemos cuidarnos mutuamente y así honrar a Cristo en nuestras relaciones. En vez de calcomernos, en vez de crear chismes dentro de ustedes mismos, en vez de crear diferencias, rencillas, separaciones, tú y yo tenemos el compromiso de cuidarnos mutuamente y así honrar a Cristo en nuestras relaciones. La lucha interna de los Gálatas demandaba el que Pablo mismo escribiera en los últimos capítulos de esta carta la importancia de ellos amarse y cuidarse mutuamente y así honrar a Cristo en sus relaciones. Y así que en los versículos del 1 al 2 que nos vamos a enfocar, vamos a encontrar, mis hermanos, 4 marcas de relaciones transformadas por el evangelio. Si tú dices realmente que has sido transformado por el evangelio, Pablo dice hay 4 marcas aquí que van a revelar, que van a presentarnos entonces esta verdadera transformación. Se pueden resumir con 4 palabras para aquellos que toman notas, 4 palabras que voy a desarrollar. La primera palabra es restauración, la segunda es humildad, la tercera es empatía y la última palabra es Cristo. Cristo. Marcas de una relación transformada por el evangelio. Número 1, versículo 1, dice, busca la restauración. Es una persona o son relaciones que buscan la restauración en sus relaciones. Versículo 1, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo. Y miren cómo puse allí, enfaticé la palabra allí, restáurenlo.
Noten cómo el pasaje es dirigido a una familia de la fe. Recuerden que estaban peleando, había rencilla. En el capítulo 5, versículo 15, Pablo dice, ustedes están como calcomiendo el uno al otro. Y es como que él llama a una reunión familiar. ¿Quién ha tenido esas reuniones familiares en su casa? Todos siéntense en la mesa, tengo algo que decirles. Tengo algo que comunicarles a todos los miembros de la familia de Dios. En primer lugar, busquen la reconciliación entre ustedes mismos. Y mis hermanos, debemos recordar que somos una familia en la fe, transformados por la sangre hermosa, preciosa de Cristo Jesús. Y ahora tú y yo, aunque tenemos diferentes pasados, diferentes trasfondos, diferentes personalidades, ¿sabes qué? Seguimos siendo uno bajo la sombrilla de la gracia, sangre de Cristo Jesús. Somos una familia en Cristo Jesús. Y lo que Pablo está diciendo entonces es que una relación transformada por el Evangelio es una relación que es marcada por el buscar la restauración en sus relaciones. ¿Qué nos invita a hacer Pablo? Continuemos leyendo. Aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo. Un comentarista hace esta observación. Noten que Pablo aquí no está hablando de las ofensas que hacen contra ti, como en Mateo capítulo 18. Mateo 18 dice, si tu hermano peca contra ti, ¿qué tú debes hacer? ¿Qué debes hacer? Y ve y habla con él. Y si no te escucha, ven y trae otro. Y hay un proceso en el cual estamos animando a ese hermano a que se arrepienta. Pero aquí en este pasaje, el enfoque no es en lo que me hicieron a mí. El enfoque es en la necesidad espiritual del hermano. Si alguno de ustedes es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Es interesante que Pablo aquí nos utiliza la palabra sorprendido en alguna falta. La idea de ser sorprendido en alguna falta es la idea de alguien que está ciego a su propio pecado y termina entonces deshonrando o desobedeciendo a Dios con algo. Es alguien ciego al peligro de sus acciones y conductas sin darse cuenta que estaba rumbo al pecado. Es una persona, utiliza otro traductor, es una persona atrapada por el pecado. Es una persona que es un hermano que comenzó a practicar o a vivir de cierta manera que al principio parecía inofensiva, pero luego cayó bajo la trampa del pecado. ¿O a cuánto nos ha pasado que algún área ciega de nuestras vidas nos termina entonces acorralando y uno dice, ¿cómo yo llegué aquí? A ese tipo de persona que se refiere Pablo aquí. Ese es el padre de familia que dice, yo quiero proveer para mi familia, y se vuelve en un trabajador compulsivo y le dedica más horas a su trabajo que a su propia familia, y su esposa se siente abandonada y cuestiona su matrimonio. Este padre ha sido atrapado, sorprendido en alguna falta. Espérate, tú has descuidado tu familia. Y él dice, ¿cómo llegué aquí? Bueno, comenzó con un enfoque desmedido en el trabajo. Es el joven que luego de exponerse a las redes sociales, aún escuchando sermones y prédicas en YouTube, en WhatsApp, en YouTube y en Instagram, aún siendo bendecido con material bíblico en las redes sociales, termina dándole un clic de repente a una foto tentadora, quedando atrapado en un mundo oscuro de inmoralidad. Y se pregunta, ¿y cómo llegué aquí? ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue que llegué aquí? Fue sorprendido, fue atrapado en su debilidad y en su fragilidad humana y pecaminosa. El pecado le ha hecho presa fácil. Ese es el tipo de persona que Pablo se está refiriendo aquí en este pasaje. Pero Pablo continúa diciendo que debemos hacer algo con ese hermano. Ese hermano entonces que cae, en vez de yo cuestionar y acusarle,
yo debo tener una actitud restauradora, de amor, de reconciliación, de la reconciliación de ese hermano con Dios mismo. Y lo interesante de esto, mis hermanos, es que la labor de restauración que Pablo nos llama a hacer por medio de su palabra, es hecha por ti y por mí, aquellos que son espirituales. Y tenemos la mentalidad muchas veces dentro del pueblo de Dios, que cuando yo veo a un hermano en falta, hacemos algo como esto. Hermano pastor, ¿usted sabe qué? Yo he notado que fulano de tal se comporta o ha hecho esto o lo otro. ¿Usted pudiera hablar con él? ¿Quién ha hecho eso? Yo lo he hecho. ¿Pudiera usted acercársele a alguien que he notado alguna debilidad o algunas faltas como repetitivas y yo necesito que usted vaya y hable con él por el bien de él? Eso es lo que dice Pablo aquí. Ustedes que son espirituales. No es el que lee la Biblia más que va a ir a hablar con ese hermano. No es el pastor, no son los líderes de la iglesia. Todo aquel que tiene el Espíritu de Dios morando en él tiene la capacidad de ir y hablar y aconsejar y ayudar a ese hermano. Y ese es el reto que tenemos tú y yo. En nuestras relaciones, hermanos, de gracia, tú y yo debemos entender y reconocer esta responsabilidad que tenemos tú y yo, de espiritualmente, por la gracia de Dios, ir y hablar y restaurar a aquel hermano. Es un trabajo de todos. No es un trabajo únicamente de aquellos líderes en la congregación. No existe, mi hermano y mi hermana, una jerarquía a la cual nosotros debemos acudir para ir y ayudar a un hermano que necesita ser restaurado. El Espíritu de Dios en ti habrá de guiarte y darte gracia y sabiduría para saber cómo amar a ese hermano en su debilidad y en su pecado. Es un trabajo de toda la iglesia de Cristo. ¿Y qué debe hacer? Restáurenlo. Yo no sé ustedes, pero cuando yo estaba leyendo este pasaje esta semana, aunque yo lo haya leído tantas veces en el pasado, esta idea de restaurar, noten que Pablo no le pasa por la mente en ningún momento la idea de juzgar, la idea de castigar a la persona sorprendida en pecado. Existe una diferencia entre aquel que voluntariamente abre camino en su vida para desobedecer a Dios. Existe una diferencia entre esa persona que sabiendo hacer lo bueno no lo hacen, le es pecado, dice Santiago. Pero existe una diferencia en el hermano que se dio a ciertas prácticas o acciones que al final terminaron atrapándolo en su propio pecado. Y Pablo dice, restáuralo. ¿Qué significa la palabra restáuralo? Bueno, la palabra restáuralo significa poner en orden. Algo salió de su orden, esa persona necesita ser puesta en su orden otra vez. En Marcos capítulo 1, versículo 19, se utiliza cuando los discípulos, luego de haber tirado las redes todas las noches, cuando Jesús se le acerca a ellos estaban remendando las redes. ¿Qué pasó? Cuando tiraron todas las redes toda la noche, no pescaron nada. Cuando sacan las redes están como mezcladas. Necesitan entonces ser desenredadas. Y lo que Pablo está diciendo es que el hermano que cae, que es sorprendido en alguna falta, es como el hermano como que se enredó en su propio pecado. Y necesita entonces, como los discípulos, que vengamos nosotros y lo ayudemos a desenredar entonces el continuo pecado al cual esa persona cayó y se dio en ese momento. En el idioma griego también se utiliza para la idea de poner un hueso en su lugar. Es como cuando alguien se disloca el hueso y lo pone en su lugar. Yo recuerdo mi jugador favorito de baloncesto, Kobe Bryant, que falleció ya. En un partido, él estaba viendo, que yo estaba viendo, él fue a coger un rebote y la pelota impactó su dedo pulgar, y entonces él se agarra el dedo fuertemente, corre inmediatamente hacia la banca y le dice a su entrenador, ponme el dedo para atrás.
Ponme el dedo para atrás. En otra palabra, encájame el dedo otra vez. Se me desencajó el dedo. Y el entrenador viene, le agarra el dedo y hace y pone el dedo para atrás otra vez, desencajado. Es doloroso, ¿verdad que sí? Pero el entrenador, cuando vio a Kobe, él no le dijo, pero Kobe, ¿por qué tú no coges mejores rebotes? ¿Por qué tú no agarras la bola de otra manera para que no te desencajes el dedo? ¿Por qué tú no tomas más descanso? ¿Por qué tú no dejas que otros cojan rebotes? Él no comenzó a cuestionar, él se enfocó en ayudar a restaurar algo que estaba fuera de su lugar. Y mis hermanos, en la vida cristiana debemos reconocer que hay muchos de nosotros que cometemos errores y faltas y pecados en los cuales caemos porque somos presas fáciles del pecado muchas veces. Y hay muchos entre nosotros que cometen errores y uno dice, wow, mi hermano, cuánto lo siento. Y nuestra tentación, nuestra naturaleza pecaminosa es la de comenzar a cuestionar. Es la de comenzar a preguntar, es la de comenzar a indagar, es la de comenzar a perseguir a esa persona. Cuando Pablo dice simplemente ayúdale a que ese hueso desencajado pueda volver otra vez a su redil, pueda volver otra vez al lugar que le pertenece. Oh, hermanos, tenemos la encomienda de llamar a otros y ayudar a otros al ministerio de la restauración cuando se han desviado por causa de su pecado. Relaciones transformadas por el Evangelio son relaciones que buscan la restauración. Yo quisiera aclarar algo muy importante. Porque yo comento los sermones con mi esposa y ella me hizo esa observación. Yo le dije, tú eres muy sabia, tú tienes razón. Siempre tengo que decir eso. Cuando estamos buscando restaurar a alguien, es alguien que ciegamente cayó en su pecado y necesita ser levantado. Cuando estamos hablando de restaurar a alguien, no estamos hablando de personas que abiertamente pecan el uno contra el otro y decimos, hay que restaurarlo. En ocasiones hay que ¿qué? Hay que confrontar y hay que llamarles al arrepentimiento. Si un esposo no trata bien a su esposa y él sabe lo que está haciendo, si un esposo hiera a su esposa con sus palabras, este no es el pasaje que se aplica a él en este momento, porque abiertamente lo está haciendo. Aquí no es, hay que restaurarlo. En una situación es, mi hermano, tú necesitas arrepentirte de tu pecado y apartarte. ¿Ven la diferencia? Es muy importante tener esa diferencia clara de que la restauración a la que nos referimos aquí es una restauración al hermano que ha sido enredado por su pecado y se ha desviado en algún momento. Número 2, relaciones transformadas por el Evangelio modelan la humildad de Cristo, modela humildad. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo yo confronto? ¿Cómo yo animo, restauro a la persona que está en pecado en ese momento? Dice el versículo 1, en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mi hermano, la manera en la que tú y yo venimos y hablamos con ese hermano o hermana que vemos que ha caído como enredado, presa fácil del pecado por algunos hábitos pecaminosos a los cuales se ha dado, es en mansedumbre. Y lo hacemos humildemente reconociendo que yo también tengo el potencial de caer y de pecar como esa persona lo hizo. Oh, hermanos, qué peligrosos son pensamientos como estos. Wow, mi hermano, ¿y qué tú hacías a las 11 de la noche pegado de una computadora viendo cosas inapropiadas? Vamos a orar por ti. Eso es algo que yo no haría. Seguro. Eso es algo que yo nunca haría. Wow, hermano, hermana, qué pena es verte sumido en una montaña de deuda económica. Tú debes ser un mejor administrador. Y por dentro decimos, yo no me metería en lío así económico como ese hermano, esa hermana. Eso
una tontería. Pablo dice, cuídate tú mismo, mírate a ti mismo, porque tú también tienes el potencial. Lo hacemos en humildad. Así que cuando yo me acerco a ese hermano en humildad, lo hacemos con un espíritu de mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? R.C. Sproul la describe de esta manera: poder o autoridad bajo control. Yo tengo la autoridad de amar a esa persona, de hablarle a su vida, pero lo voy a hacer bajo el control que Dios mismo me da en las Escrituras. Yo quiero amar a ese hermano con un espíritu de humildad. Y podemos hacer preguntas o frases como estas para ayudar a alguien que ha caído presa fácil de pecado. Preguntas como la siguiente. Escuchen esto. Hermano o hermana, yo he notado que últimamente ha existido como un patrón de ira en tu vida. Y te noto levantando la voz. Noto que incluso han salido palabras deshonestas de tu boca. ¿Estás bien? Dime si me estoy equivocando, porque me puedo estar equivocando, pero yo quisiera animarte a que tú camines, a que tú camines en la libertad de Cristo sin tener que vivir bajo esas presiones del pecado en tu propia vida. Si tú necesitas ayuda, aquí yo estoy para ayudarte. ¿Ves la diferencia a eso y al decir, ahí vuelves tú con tu ira, ahí vuelves tú con tus enojos? ¿Hasta cuándo tú vas a seguir yendo a la iglesia y vienes aquí y te conviertes en otra persona? ¿Ven la diferencia? El espíritu de mansedumbre es necesario, el caminar en humildad para amar a nuestros hermanos. El Salmo 138, versículo 6, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, pero al altivo conoce de lejos. Romanos 12, versículo 3, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes, no piense de sí mismo más alto de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Oh, mis hermanos, necesitamos la humildad de Cristo. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 10, 12, por tanto, el que se cree está firme, tenga cuidado que no caiga. Humildad en la manera en la cual llamamos a otros a ser restaurados en su relación con Dios mismo. Número 3. Otra característica, otra marca de una relación que sirve, que ha sido transformada por el Evangelio. Número 3, es una relación que sirve con empatía. Sirve con empatía en sus relaciones. Versículo 2. Lleven los unos las cargas de los otros. Y le voy a ser honesto, esta parte tuve que guayar la yuca aquí para ponerlo de una manera sencilla. Sirve con empatía. Relaciones de gracia transformadas por el Evangelio son relaciones en las cuales habrán de servirse mutuamente con empatía. Es interesante que Pablo dice, lleven los unos las cargas de los otros. Pastor, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir el yo servir con empatía? ¿Qué quiere decir el yo llevar las cargas los unos de los otros? Es una vez más el apóstol Pablo aquí, una de las 59 veces que en el Nuevo Testamento tenemos esta verdad de que nos necesitamos los unos a los otros. Nos necesitamos. Necesitamos caminar con alguien, necesitamos que alguien camine con nosotros, necesitamos que alguien hable a nuestras vidas, necesitamos hablar a la vida de otras personas también. Y por eso utilicé el resumen, la palabra empatía. Escuchen la definición de empatía. Empatía es la habilidad de entender y compartir los sentimientos de los demás. Entender y compartir los sentimientos de los demás. Nos permite mirar las cosas desde la perspectiva de los demás, poniéndonos en sus zapatos. Así que si tú lees Gálatas 6:2, tú puedes decir esto: yo debo restaurar a mi hermano que ha caído como presa fácil del pecado por su debilidad. Y en ese proceso de restauración yo debo tratar de ponerme en sus zapatos lo más que yo pueda. Lo más que yo pueda.
Este versículo nos recuerda la importancia de estar el uno para el otro, apoyándonos mutuamente en el tiempo de dificultad, compartiendo, mis hermanos, las alegrías y las tristezas, y animándonos a seguir amándonos y sirviéndonos los unos a los otros. Eso significa que como discípulos de Cristo, nosotros debemos intencionalmente procurar y buscar maneras en las cuales nosotros nos estemos animando y llevando las cargas los unos a los otros. ¿Cuál es el reto de pasajes como estos? Especialmente en una cultura y en una filosofía de hoy día tan individualista como la que vivimos. Bueno, la realidad es que esos pasajes, como otros pasajes de las Escrituras que hablan sobre llevar las cargas los unos a los otros, pueden ser recibidos o pueden ser abrazados en diferentes extremos. Un extremo es un extremo egoísta que dice: pastor, yo tengo mis propias cargas y no puedo agobiarme más con las cargas y sufrimiento de otros. Ya yo tengo suficiente con las mías. ¿Qué es eso de yo cargarme con las cargas de los demás? Yo tengo suficientes cargas con la mía. Y esa mentalidad individualista, mis hermanos, va a chocar frente a frente con este pasaje de Gálatas capítulo 6, versículo 2. Es un mandato, no es una opción, no es una sugerencia. Les sugiero que consideren llevarse las cargas los unos a los otros. No, es un mandato. Entonces, por un lado podemos ser individualistas, egoístas. Por otro lado, existe el otro peligro de hacernos y hacer más de lo que Dios mismo nos llama a hacer con las cargas de otros. Un peligro es: yo no quiero nada que ver con esas personas, con las cargas de otros. Otro peligro es que nosotros nos convertimos en mini Cristos, queriendo rescatar a otros de sus cargas. ¿A quién le ha pasado? Padres, ¿a quién le ha pasado que tú quieres rescatar a tu hijo de las consecuencias de su propio pecado? Y tú buscas todo lo que tú puedes hacer para que su hijo no sufra las consecuencias por las decisiones que tomó. Entonces podemos caer dentro de la codependencia, entonces, donde esa persona no puede sobrevivir en la vida si no es contigo. Donde esa persona no puede respirar, no puede tomar una decisión, no puede hacer nada si no es con la ayuda tuya. Entonces, por un lado tenemos indiferencia, por otro lado, entonces hacemos más de lo que Dios mismo nos llama a hacer. Y yo creo que todos hemos estado ahí en algún momento u otro. Todos hemos estado ahí en algún momento u otro de nuestras vidas. Pastor, ¿cuál es el balance entonces? ¿Cómo yo aplico? Sírvanse con empatía, lleven los unos las cargas de los otros. Ayúdeme entonces a ver maneras prácticas de cómo yo puedo llevar las cargas de otros. Un balance importante pudiera ser algo como esto: seamos buenos escuchas de aquellos que tienen cargas. Cuando una persona viene contigo con una carga, proponte el ser un buen oyente. Especialmente nosotros los hombres, que nos gusta, tenemos una munición de respuestas de qué darle a esa persona inmediatamente. La persona comienza a hablar y tú comienzas por dentro: ya yo sé lo que tiene que hacer, ya yo sé lo que tiene que hacer, ya yo sé con quién tengo que hablar, ya yo sé a quién buscar, ya yo sé cuánto dinero tengo que buscar. De esa manera tú no vas a poder llevar la carga de tu hermano. Aquí la idea es: sé un buen oyente. Mis hermanos, muchas veces el ser un buen oyente es lo que necesita la persona para que tú le ayudes a llevar sus cargas. Alguien que se desahogue. ¿Te ha pasado que alguien abre su corazón contigo y te escribe un texto después y te dice: me siento mejor, gracias por escucharme? ¿Te ha pasado? ¿Y qué tú hiciste? Absolutamente nada. Simplemente yo me senté con disciplina, dominio propio, y dije: yo voy a escuchar a este hermano o esta hermana en estos momentos.
Segunda manera en la cual balanceamos el llevar las cargas los unos a los otros es, mis hermanos, ¿saben cómo? Siendo buenos escuchas. Siendo buenos escuchas. Otra manera en la que hacemos esto es orando fielmente por ellos, por aquellos que tienen cargas. Es orar por ellos y dejárselo saber. Mi hermano, mi hermana, hoy oré por ti. Mi hermano, mi hermana, yo sé que tú estás necesitando tanto para la situación tuya. Yo estoy orando que el Señor provea, siendo específicos, directos. Esto es como levantar la mochila un poco, la carga de la mochila que llevan ellos en sus corazones. Número 3, una manera en la cual balanceamos el ayudarnos los unos a los otros es: ayudemos siempre que podamos dentro de nuestras posibilidades. Hermanos, si hay una necesidad, si hay una carga en un hermano o una hermana y está dentro de tus posibilidades el ayudar, que tu corazón tenga la disposición de querer ayudar. Eso es una manera de llevar las cargas los unos a los otros. Esa es una manera en la cual yo puedo entonces animar a otros. Y la idea de ayudar a los demás dentro de nuestras posibilidades no es para retirar la carga de sus hombros, no. Porque muchas veces soberanamente el que ha puesto esa carga allí es Dios mismo. Y yo no soy Dios para venir a decir, no, tú no mereces llevar esa carga, yo me la voy a poner sobre yo mismo. No, debemos dejar que Dios cumpla su curso de santificación en la vida de las personas. Y muchas veces el Señor santifica a los creyentes a través de las cargas que tenemos que aprender a descargar delante de Él. Amén. La idea no es retirar la carga de la persona, sino acompañarle en medio de su prueba. Acompañarle. Y esta observación la hace un consejero cristiano y él dice lo siguiente: comunica la expectativa correcta y mantén tu palabra. Si una persona está cargada con una prueba y tú conoces, cuando tú vengas a hablar con él o con ella, comunica la expectativa correcta. Mi hermano, mi hermana, yo no puedo retirar esa carga, pero yo me comprometo a caminar contigo dentro de lo que yo pueda hacer y orar contigo. Consejería, asistencia, logística, recursos económicos, todas estas cosas pueden ayudar. Pero llevarnos las cargas los unos a los otros, mis hermanos, no es una opción, es un mandato. Y que el Señor nos dé sabiduría para llevar estas cargas juntos como Él nos llama. Finalmente, esta es la parte que me emociona. Esta es la mejor parte. Dejamos lo mejor para último. Oh, mi hermano, relaciones restauradas por el Evangelio, transformadas sobre el Evangelio, por el Evangelio, son relaciones que apuntan a los demás, a Cristo en nuestras relaciones. Apunta a Cristo. Apunta a Cristo. Miren cómo dice el pasaje: y cumplan así la ley ¿de quién? De Cristo. Lo que este pasaje nos está diciendo es que Cristo es honrado, Cristo es agradado, Cristo es complacido cuando practicamos el llevarnos las cargas los unos a los otros. Mis hermanos, esto es muy importante. Porque si tú vienes aquí con un corazón endurecido diciendo, yo no quiero llevar la carga de nadie, te estás perdiendo la oportunidad de apuntar a otros a Cristo. Te estás perdiendo el privilegio de caminar con alguien y ver la transformación del Evangelio en su vida, tanto como en la tuya misma. Es interesante que dice, y cumplan así la ley de Cristo. En otras palabras, si tú quieres que tu vida sea un faro que apunte a otros a Cristo dentro de la agenda de tu vida, de tu caminar cristiano, debe estar esta idea, este principio: ¿cómo yo puedo dentro de mis posibilidades ayudar a un hermano o una hermana a llevar sus cargas y así llevarles a Cristo? Oh, mis hermanos, es un reto, yo lo reconozco. Yo reconozco que eso es un reto.
Yo no me paro aquí, hermanos, diciendo que es muy fácil decirlo. Existen muchas complejidades en relaciones. Existen muchos niveles de cargas que muchos de ustedes mismos están viviendo, ¿verdad que sí? Algunos es una simple oración. Algunos es ayuda económica. Algunos es llorar con ustedes. Algunos es enterrar a otros con ustedes. Algunos es sufrir en el caminar con ustedes. Jonathan Edwards dice una frase muy interesante con respecto a esto de apuntar a otros a Cristo te lleva la carga. Él dice lo siguiente: si no sufrimos con ellos en el llevar sus cargas, ¿cómo podremos entonces apuntarles a Cristo? Interesante. El llevar las cargas, mis hermanos, va a implicar sufrimiento, créanmelo. Mis hermanos, el llevar las cargas de otros va a cambiar nuestro horario en la semana. Lo va a cambiar. El llevar la carga los unos de los otros va a afectar nuestro bolsillo en ocasiones, dentro de nuestras posibilidades. Lo va a hacer. El llevar la carga los unos a los otros, mis hermanos, va a tener noches desveladas. Va a tener mucho sufrimiento. Pero cuando tú modelas ese amor sacrificial, cuando tú modelas ese sacrificio, cuando tú modelas esa empatía, tú mismo estás modelando lo que Cristo mismo nos llamó a hacer en Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo ¿como a quién? Como a ti mismo. Cuando yo modelo el llevar las cargas los unos a los otros, cuando yo animo a un hermano a ayudarlo a restaurarlo, es como si yo mismo estuviera poniéndome la vestidura de Cristo mismo. Y le decimos a ellos, escucha bien, yo no puedo, yo no tengo la habilidad, yo no tengo los recursos suficientes para quitar o levantar tu carga, pero hay alguien que sí puede levantar tus cargas. Hay alguien que sí tiene la habilidad. Hay alguien que fue herido por nuestras transgresiones, morido por nuestras iniquidades. El castigo por vuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas tú y yo somos sanados, hermano y hermana. Hay alguien que nos dice, que nos invita en las Escrituras y nos dice que debemos echar todas nuestras cargas sobre Él para que hallemos descanso para vuestras almas. Hay alguien que dice, venid a mí todo el que está trabajado y cansado, y yo os haré descansar. Hay alguien que dice aquí, echad sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No permitirá jamás que el justo sea sacudido, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Oh, mi hermano, mi hermana, escucha bien. Las relaciones son complicadas. El llevar las cargas los unos de los otros tiene complejidades, pero tenemos de nuestro lado aquel que perfectamente las puede llevar. Es más, Cristo mismo te invita a que eches tus cargas sobre Él. Y el ejercicio que tenemos que hacer, hermano, es que la mochila que tenemos en nosotros, venimos y la postramos a los pies de Cristo. Y decimos, Señor, he aquí mis cargas, he aquí mi hijo, mi hija, he aquí mis necesidades económicas, he aquí mis relaciones, he aquí mi matrimonio. Y esa mochila la ponemos y la dejamos a los pies de Cristo, el cual te invitó a que lo hagas en ese momento. Pero la parte más difícil para ti y para mí, ¿tú sabes cuál es? Salir de esa oración sin coger la mochila para atrás. ¿A quién le ha pasado? Señor, yo he hecho todas las cargas,
En el nombre de Jesús, amén. Señor, me llevo mi mochila otra vez. Señor, estoy cargado. Pero yo te dije que la echaras sobre mí. Y hermanos, la realidad es que esa es la tentación y la tensión de todo creyente. De todos nosotros. Su pastor, tú que estás sentado allí. Y necesitamos, con la gracia de Dios, creer que en Cristo tenemos verdadero descanso y paz para el tiempo de la tribulación, y Él responde a sus hijos en el momento perfecto. ¿Qué cargas tienes tú hoy día? Hoy, mi carga, confesando, no es, comparado con muchos de ustedes, no es que es mucha, pero hemos tenido una semana de azote en nuestra casa de salud. Y te soy honesto, yo me he desanimado y he sido egoísta incluso, queriendo ser servido. Y oramos hace 2 noches, mi esposa y yo en la cama, ella llorando. Y dijimos, no, la vamos a dejar aquí mismito estas cargas. Señor, aquí están. Hoy Noemí amaneció mucho mejor de su influenza. Cuando Noemí se levanta queriendo comer, es buena noticia. Y hoy lo hizo. ¿Qué carga tienes tú? Yo quiero que cerremos en oración. No solamente hablando de apuntarnos a Cristo y de las cargas y cómo debemos caminar los unos con los otros en la gracia de Dios para restaurar a los hermanos caídos, pero yo quiero que terminemos orando los unos por los otros, llevando nuestras cargas. Yo noto que algunos de ustedes están sollozos y quebrantados por lo que Dios está haciendo a través de su palabra. Si tú tienes una carga aquí hoy, nosotros queremos orar por ti. Le voy a pedir a los hermanos de la adoración que se vayan preparando, pero queremos orar por ti. Si tú hoy día, en estos momentos, te sientes cargado, hay algo que tú dices, estoy luchando solo y necesito la gracia de Dios, necesito a otros que me ayuden a caminar, porque tú no te pones de pie. Somos una familia, ponte de pie. Y los que estamos alrededor, oremos los unos por los otros. Pon tu mano sobre ellos. Los que están alrededor de los hermanos que se pararon, pongan su mano sobre ellos. Y digan, tú no estás solo. Estamos luchando solo. Y yo voy a levantar esta carga contigo. Yo voy a levantar esta carga junto contigo. Pon tu mano sobre ese hermano o esa hermana y ora por ellos. Derrama tu corazón sobre ellos. Camina con ellos. No los dejes solos. El diablo los quiere desanimar, el diablo los quiere confundir y ellos necesitan el ánimo de otros que caminen con ellos. Clama a Dios por tu hermano o tu hermana.